Cordial saludo, tutor. El día de hoy les hablaré sobre la revolución científica. Pero antes de adentrarnos sobre este tema, les quiero hablar sobre los antecedentes que tuvo que pasar esta revolución para que pudiera surgir. Ahora sí entraremos en detalle de cuáles fueron esos antecedentes que hicieron surgir esta nueva revolución, la revolución científica. En primer lugar fue dejar atrás el oscurantismo, que se regía por la fe y la religión, que éstas eran lideradas por la iglesia. La iglesia ocupaba un cargo muy importante en esta época, ya que lo que opinaba o mandaba la iglesia, esto debía regirse, debía cumplirse, ya que si no lo hacías tenía ciertas repercusiones para la persona que no las cumpliera. Preguntarán por qué se obedecían esas leyes o esas normas o lo que mandaba la iglesia. Se debía a que decía que ellos eran los mensajeros de Dios, que Dios lo había mandado ciertas normas, ciertas leyes para que todo funcionara de acuerdo, para que todo estuviera en paz y armonía. Cosa que era totalmente incierto, ya que la iglesia en ese entonces, más que todo, quería lucrarse, ganar, tener suficiente ingresos del pueblo. A ellos no les importaba tanto, digamos, expandir la fe, sino expandir para que estos pudieran tener muchos ingresos. Ahora ya teniendo este conocimiento, otro de los pilares que fue los aportes que hicieron en Islam de las ciencias. Esto también fue muy importante, ya que teniendo estos saberes previos, ellos se podían regir y saber que no era tan cierto lo que la iglesia les estaba diciendo, que esa visión y gracias a esto se pudieron quitar esa venda de los ojos. Otro de los motivos más importantes fue la creación de la imprenta en el siglo XV. Esta creación ayudó a poder expandir los saberes, ya que no solamente, digamos, las personas, no, yo escuché esto y que no es tan cierto esto, ya estaba en un papel, ya estaba escrito, y era más fácil poder adquirir estos conocimientos y que llegara a muchas partes. Ya no en un solo sitio determinado tienen estos conocimientos, sino que se fueron expandiendo y la gente se fue dando cuenta que no era tan cierto lo que la iglesia les quería dar a conocer. Otro de los factores fue el nuevo surgimiento de una clase social, que era la burguesía. Esta era de origen plebeyo, pero poco a poco fueron ganándose un cargo y la confianza y, digamos, la importancia para poder exigirle a los aristocráticos que fueran más flexibles con sus normas o leyes, que no, digamos, afligieran tanto al pueblo con ellas. Al igual que le exigieron a la iglesia de que no fuera tan feroz, exigiéndole una cultura perfecta al pueblo. Entonces también nos adentramos que esta burguesía fue de gran importancia para que, digamos, los que más tenían el poder o los más altos cargos no fueran tan duros o tan exigentes con el pueblo, exigiéndoles que les trabajaran, que les cumplieran y ya no pensaran solamente, digamos, en ellos y lucrarse ellos, sino que tuvieran un poquito de conciencia con el pueblo. Ahora ya reconociendo esto, nos adentramos a lo que es la revolución científica. Se le conoce como el cambio de pensamientos que estuvo en los siglos XV, XVI y XVII en España, en Occidente. Este cambio radical fue por nuevos pensamientos, nuevas ideas que se dieron, gracias, digamos, a los pensadores revolucionarios que estaban en la época, que no querían regirse simplemente y quedarse con lo que la iglesia les estaba diciendo, esto es así porque es así. Ellos querían descubrir ellos mismos de por qué las cosas pasaban, de por qué esto sucedía, de dónde está la verdad, ¿vale? Aunque ellos también tuvieron ciertas consecuencias, como fue el perseguimiento de la Inquisición a ellos. Uno de los casos más importantes fue, o que más se conoce, fue el de Galileo, en que la Inquisición lo citó en una plaza pública para que digamos, cohibiera de todo lo que había dicho, de todos sus pensamientos revolucionarios. Pero más adelante esos pensamientos revolucionarios
causaron gran impacto y ayudó para que esta pudiera surgir. No se conoce en sí qué fecha exacta fue el inicio de esta revolución, pero se tiene como ejemplo con los libros, que fue el primer libro que marca el inicio, el de Nicolás Copérnico, sobre los movimientos de los orbes celestes, y finaliza con el libro de Galileo Galilei, Máximos Sistemas del Mundo, Copernicano y Ptolemaico. Con esto se marca y se finaliza la revolución científica, al igual que gracias a esta se pudo fundar nuevas materias como lo era la astrología, la física, la química y la biología. Ya nos adentraremos sobre las consecuencias de la revolución científica. A consecuencias no trato de decir algo malo, sino en sí lo que dejó la revolución científica. Una de las cosas, dejar atrás de ser tan reprimidos y tener, digamos, la mente abierta a nuevos conocimientos. También una de las cosas que marcó fue la capacidad del ser humano en imaginar, en crear, en descubrir y, digamos, las ganas de saber, de adquirir conocimiento. Otra de las consecuencias que pudo dejar fue el descubrimiento de las ciencias, a lo que se conoce como indie. A esto me refiero a los nuevos conocimientos que se pudieron adquirir gracias a la ciencia, la empírica, que se dio gracias, digamos, a los saberes previos y, digamos, a la experiencia, al igual que gracias también a los conocimientos que se pudieron adquirir en la alquimia. Ahora les hablaré sobre los factores que favorecieron la revolución científica. Estos fueron algunos: las creencias tradicionales. Este fue un gran aporte, ya digamos que porque dejaron atrás estas creencias, sino también habían personas que estaban también en lo tradicional y eso, pero que también habían investigado, habían indagado y habían descubierto nuevas cosas, y eso fue un gran aporte. La imagen del mundo, esta fue rotundamente cambiada, ya que, digamos, personas ya no solamente seguían a un ente que no se veía eso, sino que también ya se querían ir por lo que sí se podía demostrar, lo que sí se podía apreciar. También la propia estructura de la sociedad. Como le había comentado, la iglesia, la burguesía, esas clases sociales, entraron nuevas, digamos, sociedades en donde eso ya no importaba y ya no tenía tanta importancia. Ahora les hablaré sobre algunos factores que contribuyeron a que la revolución científica se diera a conocer. Uno de estos factores fue los viajes marítimos, que dieron a conocer que la Tierra no era plana, que la Tierra tenía, digamos, una especie, digamos, de figura esférica o casi redonda. Y esto fue un boom, ya que todos, hasta la iglesia, creía que la Tierra era plana. Otro de los factores fue la combinación entre ciencia y técnica, que fue, digamos, los saberes de la ciencia con lo práctico y con los nuevos utensilios que se podían crear. Estos dos se necesitaban para que pudiera surgir, ya que con nuevos utensilios que creaba la técnica fueron pilares fundamentales para que la ciencia pudiera crecer y ser, digamos, lo que es hoy en día. Ahora les hablaré sobre los aportes de la revolución científica. Cabe recalcar que los pensamientos de Aristóteles en esta época tenían mucha gran importancia. Su pensamiento se respetaba y muchas personas todo lo que él decía lo veían como una verdad absoluta. Así que más adelante se verá recalcado estos pensamientos cómo influenciaron en la sociedad. Bueno, empezaremos con el modelo heliocéntrico del sistema solar. Aristóteles pensaba que la Tierra era el centro del universo, cosa que no era cierta. Gracias, digamos, a los nuevos descubrimientos, a los nuevos telescopios y, digamos, a que muchas personas se interesaran en la astrología, se pudo dar a conocer de que la Tierra no es el centro del universo, sino es el Sol, que ocupa y que el Sol no es el que gira en torno a la Tierra, sino los planetas giran alrededor del Sol. Entonces también fue como que todo el mundo quedó sorprendido que todo lo que creían saber era simplemente una mentira. Otro fue el apoyo al atomismo por encima de las teorías aristotélicas de la materia. Aristóteles creía
que la materia se basaba en 4, digamos, fines: el agua, el aire, la tierra y el fuego, en diferentes medidas, pero en sí eso ejercía para que pudiera existir la materia. Esto se dejó a un lado y se interesó por el atomismo. También se dieron a conocer que cuando Aristóteles dijo esa teoría, ya personas habían comentado la teoría del atomismo, en donde las explicaban, y digamos estas fueron cambiadas y evolucionadas en la revolución científica para que conocieran esto, el atomismo. Ahora les hablaré sobre los avances en la anatomía humana y descarte de las teorías de Galeno. Fue de gran importancia la ciencia para esto, ya que con nuevos instrumentos y nuevas técnicas y nuevos saberes pudieron conocer en qué estaba constituido el cuerpo humano, por qué funcionaba de tal manera, por qué reaccionaba por esto, y sabían en qué parte estaba algún órgano, cómo funcionaba, cuál era su importancia. Todo esto, digamos, fue gracias a los nuevos saberes que se aplicó en la ciencia. Otro de los aportes fue la separación de la química de la alquimia. Ya la química tuvo gran importancia y se dio a saber que la química y la alquimia no era lo mismo, así que no era importante de que estas estuvieran unidas. Y ya la química era algo más avanzado. El desarrollo de la óptica. Esto fue de gran importancia para la época, ya que gracias a esta, digamos, se pudieron mejorar los microscopios y los telescopios para poder observar ya los entes lejos o las cosas muy microscópicas y que no se podían observar. Entonces esto facilitó y dio a conocer muchas teorías sobre el mundo, sobre el universo y sobre, digamos, las cosas que no se pueden apreciar porque son muy pequeñas. También los primeros experimentos con electricidad surgieron en la revolución científica, en donde, digamos, ya se iban más por lo práctico. Y que sí, está la teoría, pero vamos a ver si esto en verdad funciona, si lo que está aquí plasmado sí es lo que dice. Ya no se quedan tanto con la teoría, ya que, como lo pueden ver, ya en la edad medieval daban puras teorías, pero en sí no daban las pruebas. Ya en la edad moderna querían comprobar si de verdad lo que estaba escrito era cierto. Muchas gracias.